Estamos aquí con el señor Leo Zuckerman, escritor, conductor. Viene a hacernos una visita a Laredo para darnos una conferencia muy importante que va a tocar hoy aquí en Laredo. Y pues queremos darle la bienvenida a nombre del periódico El Mañana, a nombre de la ciudad. Qué bueno que nos acompañe aquí. No, muchas gracias a ustedes. Desde luego agradecer al periódico El Mañana por esta oportunidad de venir a platicar aquí a Laredo cómo se ven las perspectivas de México. Agradecer al periódico pues por sacarme por lo menos un día de la Ciudad de México, venir a esta región del país, de la frontera norte, una región muy pujante, de gente muy trabajadora, y de verdad agradezco la confianza al periódico. Muchas gracias, Leo. Platíquenos un poquito sobre esta conferencia. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que nos viene, qué panorama nos viene a dar sobre las perspectivas de México? Bueno, mira, como te imaginarás, son muchos temas los que voy a tratar el día de hoy. Voy a comenzar hablando de lo que está pasando en los países desarrollados, la parte económica de los países desarrollados, por qué los países desarrollados no están creciendo tanto como en el pasado. Desde luego me refiero a Europa, Japón y parte de Estados Unidos, ¿no? Para luego pasar ya en este contexto internacional a lo que está pasando en México, el gran problema que tiene México, que otra vez tiene que ver con sus finanzas públicas. Por increíble que parezca, una vez más estamos teniendo otra crisis de deuda pública, después de tantos años, de los 80s, los 90s, donde eran recurrentes estas crisis. Una vez más tenemos un problema de endeudamiento público importante. Voy a hablar de cuáles son las consecuencias en ese sentido para el crecimiento en México, cómo viene el crecimiento, en qué está basado el crecimiento económico ahorita en México, que tiene que ver con el consumo, con un incremento importante en el consumo privado, para luego pasar al tema de las elecciones en Estados Unidos. Cómo está ya afectando desde ahorita las elecciones de Estados Unidos a la economía mexicana, qué podemos esperar de una elección que no solamente va a ser fundamental para Estados Unidos, para este país en el que estamos aquí en este momento, sino para el mundo entero y en particular para México, que México, como tú sabes, ha sido un tema en Estados Unidos. Luego voy a pasar a qué podemos esperar en la política en México, ya están las elecciones del 2018 a la vuelta de la esquina, para terminar con el que yo creo que es el principal problema que tiene nuestro país, que tiene México, que es la falta o la debilidad, más bien hay que decirlo, del Estado de Derecho. Esos son los temas, cada uno de los temas, desde luego abundaré en cada uno de los temas. Leo, vamos a hablar un poquito sobre la cuestión económica, que yo creo que es un tema que a todos los mexicanos y a los laredenses nos interesa bastante. ¿Qué está pasando? La política económica que ha desarrollado la actual administración de Enrique Peña Nieto, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué ha fracasado? ¿Qué está pasando? Mira, yo te diría, creo que los 2 primeros años del presidente Peña Nieto fueron muy positivos, en el sentido de que se lograron aprobar 9 reformas estructurales muy importantes que necesitaba el país, pero por otra parte, en términos de la política fiscal, creo que se cometió el error de abandonar la regla de déficit cero en las finanzas públicas, y esto lo que ha traído es un incremento importante en la deuda pública. Y eso es lo que en este momento, si uno ve los reportes de las calificadoras, si uno se entrevista con inversionistas nacionales y extranjeros, lo que tienen preocupado, lo que les preocupa de México es el tema de volver a poner en equilibrio las finanzas públicas. En ese sentido, yo te diría que hay un aspecto positivo del gobierno de Peña Nieto, que son la aprobación de las reformas estructurales, y un aspecto muy negativo, que es el tema de cómo se han venido manejando las finanzas públicas. ¿Cómo ha repercutido este error que me comenta en el ciudadano común? ¿Qué las familias trabajadoras, cómo está repercutiendo y qué se puede hacer para tratar de superar o de mejorar un poco la situación de las familias? Mira, yo te diría la repercusión para las familias, yo te diría
principalmente dos repercusiones. Una, que cada una de esas familias hoy está más endeudada, ¿no? Porque la deuda pública es una deuda que contraemos todos los mexicanos y que en algún momento tenemos que pagar los mexicanos, ¿no? Entonces, la gente a lo mejor pues, no está viendo que está creciendo la deuda porque es una deuda pública que contrajo el gobierno, pero en el fondo lo que estamos viendo es que cada una de las familias mexicanas está más endeudada por culpa del gobierno. Ahora, la segunda cosa es, si esa deuda la hubiera utilizado el gobierno para invertir en una mejor infraestructura, en más aeropuertos, en más carreteras, en más pasos fronterizos como el que tienen aquí ustedes, en más hidroeléctricas, etcétera, eso nos hubiera beneficiado a cada una de las familias mexicanas. El problema es que no fue el caso. De hecho, como voy a mostrar en la conferencia del día de hoy, la inversión pública ha caído en nuestro país durante este sexenio. Y eso es una mala noticia también para cada una de las familias porque significa que el país no está invirtiendo en una serie de bienes públicos que nos benefician a todos. Algo que nos preocupa también bastante específicamente, yo creo que a todo México, pero en la frontera en particular, es la cuestión de la paridad del peso frente al dólar. Lo hemos visto cómo se ha elevado. ¿Qué está pasando, Leo, y qué es lo que se espera? Que todos tenemos incertidumbre. Mira, yo te diría, han pasado dos cosas. La primera es, todas las monedas del mundo se han debilitado frente al dólar estadounidense. Todas. Sobre todo las de los mercados emergentes. No solamente el peso mexicano, sino estamos hablando del real brasileño, del rand sudafricano, del rublo ruso, en fin. Si vemos, todas las monedas se han debilitado frente al dólar, o déjame ponerlo de manera diferente, el dólar se ha fortalecido frente a todas las demás monedas, ¿no? Pero lo interesante es que la que más se ha devaluado es el peso mexicano. Y ahí sí hay un factor específico que está afectando al peso mexicano y es, sin lugar a dudas, la elección en Estados Unidos, la posibilidad de que pueda ganar Donald Trump la presidencia, que ha puesto muy nervioso a los inversionistas y en ese sentido está muy interesante y vas a ver la gráfica que traigo porque puedes ver cuando crece Donald Trump en las encuestas, se devalúa el peso mexicano y cuando se debilita Donald Trump en las encuestas, el peso mexicano se fortalece frente al dólar. Es decir, ahorita, en esta coyuntura específica, en estas semanas, lo que explica el tipo de cambio es la elección en Estados Unidos. Tú lo recordarás, hace 2-3 semanas estaba en más de 20 pesos el dólar, porque en ese momento estaba muy fuerte Donald Trump. Hoy, en vísperas del tercer debate presidencial, Trump ha caído importante desde el primer debate, ¿no? Ya hace unas semanas, y desde entonces ha venido ganando terreno el peso y ya está más o menos en 18.60, 19 pesos el dólar. Qué bueno que toca el tema de la elección de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar si el señor Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos? ¿Sería catastrófico para el mundo y para México en particular? Yo no tengo la menor duda de que sería catastrófico que gane Donald Trump. Y déjame ponértelo así. Hay un escenario más catastrófico, o sea, los dos escenarios que te voy a hablar ahorita son catastróficos, pero uno es más catastrófico que el otro. Si gana Donald Trump y no hace lo que ha prometido durante su campaña, va a ser una catástrofe, va a dejar al país muy dividido, a Estados Unidos, pero va a ser una catástrofe menor comparado a que si llega Donald Trump y hace efectivamente lo que ha prometido, ese sí sería una catástrofe. Y como voy a decir el día de hoy, más que preocuparme el tema del muro, que desde luego es una cachetada en contra de los mexicanos, a mí lo que me preocupa es su postura de proteccionismo comercial, su postura en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, su postura de incluso ponerle un arancel a las importaciones mexicanas. Eso sería una catástrofe mayor para el mundo porque desde luego se iniciaría una guerra comercial, pero en particular sería un desastre para México, que como tú sabes, y sobre todo en esta región, ¿qué te puedo decir?
pues uno de los motores de crecimiento económico es las exportaciones, ¿no? Así es. Y si gana Hillary Clinton, ella no ha todavía definido muy bien su política económica claramente, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar con Hillary? Mira, como lo voy a argumentar en la conferencia, si gana Hillary Clinton, desde luego el efecto sería positivo para México, lo estamos viendo, en la medida en que se ha fortalecido en las encuestas, el peso mexicano ha recuperado terreno. Sin embargo, me preocupa dos cosas si gana Hillary Clinton. Una es que independientemente de quién gane, Hillary o Trump, creo que va a quedar un espíritu, un fantasma de proteccionismo comercial en Estados Unidos, que le puede afectar a México. No son buenas épocas para aquellos que creemos en el libre mercado, en el libre comercio, sino que va a quedar ahí en todos los políticos, incluso si gana Hillary Clinton, una idea de empezar a protegerse comercialmente. Eso por un lado. Y por otro lado, yo te diría también es preocupante porque independientemente de quién gane, y tú lo sabes bien, tú que reportas aquí Texas, Estados Unidos va a quedar muy dividido, muy polarizado, ¿no? Y eso, desde luego, a quien más perjudica es a Estados Unidos, pero perjudica al mundo entero y a México por su cercanía geográfica que tiene, ¿no? Sí, es. Hablando también de elecciones, pero ahora en México, ya está cerca el 2018, ya hay por ahí gente que se perfila, se habla mucho de Margarita Zavala, se habla pues ya de alguna pugna con Ricardo Anaya. ¿Cuál es el panorama que está viendo para el 2018? Mira, yo te diría que se ve rumbo al 2018 a menos de 2 años ya de la elección. Uno, se ve un panorama muy complicado para el PRI. No se ve cómo el PRI pueda volver a ganar la presidencia. El PRI trae un deterioro en las encuestas impresionantes. La gente está muy enojada con la corrupción en México y a quien percibe como el partido más corrupto es al PRI. Entonces, si me preguntas, hoy por hoy el PRI tiene un escenario muy complicado. No estoy diciendo que no pueda ganar, porque en la política todo es posible, ¿no? Como lo hemos visto aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero el PRI la tiene muy complicada. Eso yo creo que deja la elección, si me preguntaras ahora, entre quien sea el candidato del PAN y Andrés Manuel López Obrador. Y entre esos dos, yo te diría, va a depender mucho de si se pelean los panistas para decidir quién es su candidato presidencial. Si no se pelean, y yo creo que la pelea aquí está entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya, si no se pelean, creo que el PAN tiene una muy buena probabilidad de regresar a Los Pinos. Si sí se pelean, creo que le abren el camino y el que crece en posibilidades de ganar es Andrés Manuel López Obrador. ¿Estará listo el país para una mujer? Margarita goza de una gran popularidad, hay mucha gente que ya perfilan a ella como candidata. ¿Sí estará ya listo el país para una presidencia? No tengo la menor duda de que el país está listo desde hace muchos años para tener una mujer presidenta. Yo creo que incluso te diría, siendo padre de familia de 2 hijas, yo espero que muy pronto México tenga una presidenta. No sé si Margarita o cualquiera, ¿no? No me quiero meter con nombres, pero yo creo que el mensaje que le estamos mandando a las mujeres de que pueden llegar a ocupar uno de los puestos más importantes del país es tremendamente benéfico para las mujeres y desde luego para nuestras hijas. Y en ese sentido, también es muy raro que no haya habido una mujer presidenta en Estados Unidos, tomando en cuenta que ya ha habido muchas primeras ministras en Europa, ¿no? Y creo que eso va a empoderar a las mujeres y yo lo celebro muchísimo que así sea. Y en ese sentido, regreso a tu pregunta, no solamente estoy convencido de que México está listo para una mujer presidenta, sino que ojalá sea el caso muy pronto que tengamos una mujer presidenta. Y no estoy, que quede claro, no es que esté aquí diciendo que sea Margarita, sino
Genéricamente, Genéricamente. ¿no? Sí, sí, sí. Leo, y regresando un poquito a nuestro terruño, a Tamaulipas, tenemos por primera vez un gobierno de alternancia, tenemos un gobierno panista. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es la proyección? ¿Y cuáles son las expectativas de este gobierno que estamos estrenando? Mira, yo creo que Tamaulipas fue parte de una ola impresionante que ocurrió en las elecciones de junio de este año, donde la gente lo que expresó en las urnas es realmente un hartazgo con el tema de la corrupción. Fíjate, de las 12 gubernaturas que hubo en juego este año, en 8 hubo alternancias, entre ellas en Tamaulipas. Tamaulipas es un estado muy priista, históricamente muy priista, donde no había habido alternancia. Finalmente gana el PAN la gubernatura y creo que en ese sentido hay mucha expectativa de que esa alternancia pueda beneficiar al estado de Tamaulipas. Creo que eso es lo que están esperando los tamaulipecos. Creo que están esperando un gobierno que se comporte de manera diferente. Y bueno, siempre el problema es que las expectativas son muy altas y el gobierno tiene que cumplirlas, porque si se queda el corto en las expectativas el gobierno de cabeza de vaca, pues va muy pronto la gente se va a empezar a enojar con su gobierno, un poco como lo está pasando con su estado vecino de Nuevo León, ¿no? Donde las expectativas por Jaime Rodríguez el Bronco eran tan altas y en su primer año ha hecho tan poco que la gente pues empieza a decepcionarse, a desilusionarse por el cambio que ocurrió en Nuevo León. Así es. Finalmente me gustaría que nos diera un mensaje, Leo, a nuestra ciudad, a los fronterizos, a esta región de Nuevo Laredo. ¿Qué mensaje nos puede dar? Mira, yo quiero decirte que admiro profundamente, lo dije al principio de esta entrevista, a la gente de la frontera norte de nuestro país. He tenido la fortuna de visitar, pues ahora sí que desde Tijuana hasta Reynosa, ¿no? Toda la franja fronteriza, y siempre me quedo con la idea de que aquí hay gente muy luchona, gente muy echada para adelante, ¿no? Gente que quiere mejorar sus condiciones de vida. Desgraciadamente el gran problema que ha tenido la frontera norte ha sido el tema de la violencia. Y bueno, si quitáramos, digamos, ese flagelo del tema de la inseguridad, pues esta sería una región fantástica, ¿no? Yo, insisto, admiro profundamente a la gente que vive en esta franja fronteriza. Creo que son un ejemplo para el país en muchos sentidos, de trabajo, de ganas, de emprendedurismo, en fin, y en ese sentido siempre me da mucho gusto venir a esta región del país. Gracias a mi trabajo tengo la posibilidad de viajar por toda la República Mexicana y te puedo decir que uno sí se da cuenta que este es un país enorme, extenso, de muchas diferencias y desde luego sí creo que hay una cultura diferente en la frontera que, como te digo, yo admiro mucho. Son gente de bien, gente trabajadora y gente con ganas de mejorar y eso, pues mira, tan es así que hasta el señor Trump ya piensa que somos una gran amenaza para Estados Unidos, ¿no? Y por algo será, ¿no? Por algo será, porque sí, realmente cuando se abrió la economía en 1994 con el Tratado de Libre Comercio, yo me acuerdo que se decía que México no iba a poder competir con el mundo y menos con Estados Unidos, y lo que hemos demostrado es que México ha podido competir y convertirse en una verdadera potencia exportadora. Y eso en gran medida se debe a la gente de la frontera. Pues muchas gracias Leo por la entrevista, por la visita. De verdad es un placer tenerlo aquí y pues muy alentador y muy interesante lo que usted nos ha comentado. Pues muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Una felicitación al periódico El Mañana, a Ninfa, desde luego, a sus dueños, a sus colaboradores. Es un honor de verdad ser parte de este esfuerzo periodístico. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.